Compañeras, compañeros, muy buenas tardes. Una disculpa por llegar tarde, pero tenemos mucho trabajo por todo lo que hace al proceso de jubilaciones. Tenemos un plazo perentorio, hay que tener toda la documentación en regla para entregarla el próximo martes. Se nos atraviesa el puente y eso pues, nos complica un poco el asunto, y encima de eso tenemos muchos compañeros, de un total de 900 que nacieron en 1949, que con todo derecho se acercan para hacer aplicación al 25% de anticipo del seguro sindical, tal y como lo establece la cláusula 112 de nuestro contrato colectivo de trabajo. Entonces, quiero comentar estos dos temas, recordarles nuevamente, porque el interés es no llegar a la aplicación de la 112 al borde del plazo que establece el contrato colectivo de trabajo. Ustedes leen la parte correspondiente de la 112 y dice que se va a pagar entre el 16 de marzo y el 31 de mayo, siempre y cuando se acredite la información con 45 días de anticipación. Y aquí lo que hago no es tomar el 31 de mayo, sino lo que hago es contar los 45 días hacia atrás, ¿sí?, a partir del 16 de marzo. Y eso entonces nos coloca en la condición del 30 de enero. Tampoco busco esperarme a esa fecha, porque ya ha ocurrido en otros años que cuando mete uno la documentación muy al margen, muy al filo, le da unos argumentos al SAI para negarte ese pago. De tal manera que ya iniciamos con el primer envío de 50 compañeros. Probablemente entre mañana y el viernes enviemos a otro tanto. Y la idea es, a más tardar a mediados de diciembre, haber cubierto a los 900 compañeros. Bueno, a los que acudan, porque tampoco es un asunto obligatorio. Hay que decir que han llegado compañeros nacidos en el 46, nacidos en el 48, esa decisión la tiene cualquier compañero una vez que cubre el mínimo de 65 años que marca la cláusula 112 del contrato colectivo de trabajo. Entonces, en esas condiciones estamos ya recibiendo toda la documentación y cuidando mucho que la documentación se entregue llenando todos los requisitos. Por ejemplo, para no tener rechazo en las actas de nacimiento, les pedimos, de acuerdo al mes en el que se esté haciendo la solicitud, que cuando mucho haya una diferencia de unos días. A los que ya enviamos se fueron con las actas de nacimiento vigentes, actualizadas al mes de octubre. Los que estamos recibiendo en el mes de noviembre serán con actas de noviembre de este año. Al principio parecía un poco complicado este asunto, porque pues todos ustedes saben de las dificultades, no ahora, para actualizar actas de nacimiento, pero quiero decirles que el que quiera tener su acta de nacimiento al día, pagando 58 pesos y haciendo una hora de espera, se la van a entregar ahí en Arcos de Belén de inmediato. También si se van aquí a galerías, dicen ahí que en 45 minutos. Los que me dan esta información son compañeros a los que hemos enviado y regresan muy contentos con sus actas de nacimiento debidamente actualizadas. El otro asunto son las credenciales de elector, que tienen que ser vigentes, es decir, por lo menos tienen que cubrir para efectos de la solicitud, ¿sí?, el recuadro que marca 15 en el reverso de la credencial de elector, o en su caso las credenciales nuevas que ya dan periodos de vigencia para el 19, para el 2019, para el 2020, para el 2022, etcétera. Y para los compañeros que son nacidos en el interior de la República,
encontramos un mecanismo que es acudir a las oficinas de los gobiernos de los estados, aquí en el Distrito Federal. Por ejemplo, en mi caso, yo nací con la luna de plata. Dicho de otra forma, nací en Veracruz y mi rancho pues no es muy accesible donde nací, y pensé que iba yo a tener que utilizar varios días. Pues no, me fui a las oficinas del gobierno del gobierno de Veracruz, que está aquí en la calle de Marsella, y de verdad yo me fui de espaldas porque en menos de una hora tenía yo ya mi acta de nacimiento actualizada. Entonces no hay problemas, compañeros, lo único que les pedimos es de que lleguen con sus documentos bien acreditados, como lo estoy señalando, para que todo aquel nacido en 1949 o en años anteriores que no haya hecho aplicación a lo que establece la cláusula 112 en cuanto al anticipo del 25% de anticipo del seguro sindical, lo puede hacer, y estamos con ello dando plena vigencia a nuestro contrato colectivo de trabajo. Ahora, el tema de las jubilaciones. Digo, más allá de los detalles, a veces un poco rigoristas, por parte de la Secretaría de Hacienda y del SAE, que estamos cumpliendo con todo el rigor. Lo más importante del caso, compañeros, y es lo que les quiero comentar, es que esto lo podamos sacar rápidamente. Es decir, que en el plazo que ya se nos dio podamos acreditar a todos los compañeros. Y lo digo con todo respeto. Ha habido compañeros que se acercan en nombre de otros compañeros y me dicen: es que está en Panamá. Tenemos un compañero en Panamá, se fue a ganar la vida allá. Qué bueno. Me dice otro: hay otro en Perú. Bueno, pues la instrucción es clara y precisa: que se vengan, compañeros, que se vengan, porque se están ganando la vida acá, pero acá tienen que estar presentes para acreditar plenamente con sus documentos y con su presencia esa cuestión que hemos alcanzado, resultado de la lucha de todos nosotros, que es esta jubilación. Entonces, aquí la clave del asunto es que podamos acreditar en estos días lo que nos está pidiendo de manera rigorista el SAE y la Secretaría de Hacienda. Hay compañeros que me han dicho: oye, Almazán, pero algo de esto ya se entregó antes. Y les digo: sí, pero no les vamos a dar el pretexto para que nos retrasen. Y aquí está el fondo del asunto. Hay interés de algunos sectores de este gobierno de que esto se alente, que se entorpezca. ¿Por qué? Porque siguen reflejando los intereses de quienes promovieron el golpe en contra de nuestro Sindicato Mexicano de Electricistas. Ese es el hecho. Y no estoy diciendo con ellos que sea un asunto exclusivo de quienes se vayan a jubilar. Si nosotros podemos concretar en el plazo que se nos ha planteado, y el día 19 entregamos toda la información en regla, aunque aparezca que se está repitiendo alguna documentación, vamos a alcanzar ese calendario en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Tendrán que ser elaborados los cheques para el pago de la compensación por antigüedad que establece nuestro contrato colectivo de trabajo, y tendrá que establecerse también la fecha para el cobro de la primera quincena. Hecho esto, lo relevante del asunto, más allá de los que inicialmente obtengan este beneficio, que es un triunfo enorme, la clave del asunto es de que esas jubilaciones van a hacer el puente sobre el cual vamos a transitar para entrar de lleno a la reinserción laboral. Y estos sectores que estoy señalando dentro del gobierno de Peña Nieto y fuera del gobierno de Peña Nieto, en figuras como las de Lozano, buscan entorpecer. Entonces, resulta fundamental en estos días, en este periodo, que podamos cumplir de manera rigurosa estos requisitos, acreditar estas jubilaciones
colocar a nuestros compañeros ya en condición de miembros del grupo de jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas, porque ese será el puente para entrar de lleno, para transitar hacia la recuperación de nuestros trabajos. Y serán días especialmente importantes porque esto lo saben nuestros enemigos y están haciendo lo que puede estar a su alcance para tratar de bloquear o incluso echar abajo esto que hemos alcanzado. Entonces, ¿cómo combatimos esto? Cumpliendo los tiempos y cerrando filas en torno al Sindicato Mexicano de Electricistas. Cerrando filas, compañeros. Estamos en un momento en el que ya hay un primer plazo, 15 de octubre, para la votación de presupuesto de egresos, para la votación del presupuesto de ingresos, y en ese marco se dará, desde el punto de vista de la asignación de recursos, la solución, hablando de recursos económicos, para alcanzar la reinserción laboral. El otro aspecto es un aspecto político que ya hemos comentado aquí y que básicamente tiene que ver con el desenlace que se alcance en torno a la llamada reforma energética. Para los que leemos los periódicos y estamos atentos al desarrollo de ciertos acontecimientos, sabemos bien que ya están inmersos en la discusión de lo que ellos llaman la reforma política, y que una vez que alcancen un acuerdo en ese terreno, el tema que sigue es la llamada reforma energética. Ahí hay tres iniciativas. Primero, la del PAN, que ya hemos comentado aquí, que es esencialmente privatizadora, que busca eliminar cualquier referencia a la exclusividad de la nación en materia de petróleo y en materia de energía eléctrica, de prestación del servicio público de energía eléctrica. Después le sigue la iniciativa de Peña Nieto, del PRI, que bajo el engaño de que regresan al texto original de lo que elevó al rango constitucional el presidente Lázaro Cárdenas del Río, dicen que el general aceptaba la participación del capital privado. Lo que no dicen es de que el general lo constreñía bajo dos condiciones: una, que solamente podían invertir personas físicas mexicanas, y dos, que por ningún motivo se podían aceptar sociedades anónimas. ¿Por qué? Porque lo que hizo el acto de expropiación del petróleo fue correr a extranjeros propietarios de empresas, sociedades anónimas, las mismas que vienen de aquella época y que están esperando que se resuelva la reforma energética, dicen ellos, para cobrar venganza después de tantos años del decreto de expropiación del petróleo, de la industria del petróleo en nuestro país. Pero las dos iniciativas son coincidentes en un hecho. Ambas se proponen borrar el carácter estratégico del petróleo y de la electricidad. Ambas iniciativas pretenden rebajar mediante un cambio de párrafo en el artículo cuarto en el párrafo cuarto del artículo 28 el carácter estratégico del petróleo y de la electricidad. Quieren bajarlos de rango y colocarlos como prioritarios, y los sectores que están en áreas prioritarias son susceptibles de celebrar contratos con privados, son susceptibles de aceptar inversión privada de la naturaleza que sea, son susceptibles de contratos y concesiones que actualmente la Constitución prohíbe para el caso del petróleo y lo prohíbe también para el caso de la electricidad en el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución. Todo eso tendrá su desenlace en este periodo ordinario de sesiones. Será más o menos a mediados de diciembre, una vez que terminen la mal llamada reforma hacendaria, una vez que concluya la discusión de la reforma política, entrarán de lleno al tema de la reforma energética. Y en ese punto tenemos que estar muy al pendiente. Tenemos
que estar muy alertas. No hay hechos consumados. Algunos, haciendo cálculos simplemente de porcentajes en votos, dicen que no hay nada que hacer, porque si se suman los votos del PRI y del PAN, del Verde Ecologista y del PANAL en la Cámara de Senadores, donde va a ser la primera votación, y si se hace lo mismo sumando votos de diputados en la Cámara de Diputados, dicen que el gobierno tiene garantizada para una reforma constitucional 2/3 del quórum como se dé. Y ya hemos explicado aquí que un quórum en cuanto a senadores se puede dar con 65 senadores presentes, y en el caso de diputados el quórum se puede dar con 251. Y la Constitución dice que si hay reforma constitucional se requieren 2/3, de ese quórum por mínimo que sea, y que si se trata de reforma en ley secundaria se requiere solamente de un 50% del quórum como se integra, el más bajo que estoy comentando. Entonces, no hay hecho consumado, aunque si nos vamos a las cuentas de los senadores del PRI, del PAN, del Verde, del PANAL, se podría decir que es un hecho consumado. ¿Por qué no es un hecho consumado? Porque hay un enorme descontento social, porque ese gobierno no se ha puesto ninguna palomita en ningún área de la vida social, económica de nuestro país, porque estamos en medio de una crisis económica sin precedente. El día de ayer, el INEGI nos da el dato de cerca de 3 millones de desempleados en nuestro país. No hablan de los subocupados, no hablan de los que laboran un 60% en la llamada economía informal, en donde no hay derecho alguno. Te vas por lo que te ganas ese día sin seguridad social. En medio de esa crisis no hay nada que avale, que le dé garantía de cierta simpatía popular a las iniciativas privatizadoras. Y como se verá en los próximos días, hay un enorme descontento social que se va a expresar en las calles, aquí en el Senado, en la Cámara de Diputados, en todas las plazas públicas, en rechazo a la privatización del petróleo y la electricidad. Ese asunto no lo podemos perder de vista, porque en ese marco vamos a alcanzar la solución al conflicto, vamos a alcanzar la reinserción laboral. Si se imponen las reformas privatizadoras, el regreso será en condiciones precarias. Y lo estamos viendo. Estamos viendo cómo antes lo están haciendo ya, por ejemplo, en Petróleos Mexicanos. Ahí están las noticias. Cómo lo están haciendo ya en la propia Comisión Federal de Electricidad. Ahí están las notas periodísticas de este año. Si logramos frenar las partes más agresivas de estas reformas privatizadoras, buscaremos que la reinserción laboral se dé con el mayor apego a nuestro contrato colectivo de trabajo. Y si logramos derrotarlas, será en el marco de lo que establece nuestro contrato colectivo de trabajo. Esas son las vías que yo visualizo en cuanto a un tema que, como hemos señalado en los plenos, de que vamos a recuperar el trabajo, lo vamos a recuperar. Pero va a ser finalmente nuestra lucha, junto con otros sectores muy amplios de la sociedad mexicana, los que marquen finalmente el resultado en cualquiera de estas 3 vías que he señalado. ¿Por qué comento esto? Porque es algo que está al alcance de nosotros y va a depender de varios hechos, pero en lo interno va a depender de cerrar filas, de cerrar la unidad en torno a nuestro sindicato, a nuestra dirección, a nuestro secretario general, y en lo exterior a mantener una política de alianzas inteligente, una política de alianzas incluyente, plural,
con todos aquellos sectores que coincidan en lo fundamental con nuestra posición de rechazo a la privatización del petróleo y de la electricidad. Y con eso estoy hablando de un abanico muy amplio, que lo mismo toca al zapatismo, a partidos como Movimiento Ciudadano, a personalidades como el obispo Raúl Vera, a contingentes, y no es un asunto de gusto, como los organizados en la Unión Nacional de Trabajadores, con los telefonistas al frente, a los estudiantes, a sectores campesinos, más allá de lo que de manera directa estamos organizando como Sindicato Mexicano de Electricistas. Y el desarrollar esa política de alianzas inteligente, incluyente, plural, será garantía para modificar el cuadro de algunos pesimistas que dicen ya no tenemos nada que hacer más que esperar cómo van a alzar su mano los senadores primero y los diputados después. No, compañeros, porque vean, no es un asunto que se resuelva en un día. Si el gobierno opta por una reforma constitucional, pueden votar en senadores a finales de este mes. Después se van a diciembre en diputados. Y la cosa no termina ahí, cuando es una reforma constitucional. Después son 3 meses para tener el mínimo de 16 congresos locales que avalen esa reforma. Y no es tan fácil. Y eso va a provocar que el incendio y el descontento nacional se extienda a muchos otros estados de la República. Entonces, yo no veo por dónde se puede abonar el pesimismo de algunos que dicen ya hay que doblar las manos, ya no hay que movilizarnos, ya hay que contentarnos con los que nos puedan dar. No, compañeros, con la guardia en alto. La pueden tener más fácil si van por reformas en ley secundaria. Y hay sectores del gobierno de Peña Nieto que ven lo que se viene encima y dicen no vamos a poder con eso y es mejor sacarlas en acuerdos, como lo hicieron en el 2008, en donde avanzaron bajo otras vías en leyes secundarias para abrir la inversión de Pemex en todas las áreas de la cadena productiva, desde la exploración, la extracción, la refinación, la comercialización, etcétera, etcétera. Ese es el panorama, camaradas. Y entre mejor entendamos esta coyuntura, vamos a poder actuar sin perder de vista nuestro objetivo fundamental, que es recuperar nuestro trabajo y con ello garantizar la sobrevivencia de nuestro querido Sindicato Mexicano de Electricistas. De mi parte, camaradas, es todo y los llamo con estos elementos a una reflexión que cimente nuestra unidad como activos, como jubilados, en torno al Sindicato Mexicano de Electricistas. Por su atención, muchas gracias.